Castigar sí, maltratar no. Castigar es corregir, demostrar a nuestros niños que deben respetar las normas establecidas en la familia y en el grupo social. Maltratar es abusar del castigo y descargar nuestras iras y frustraciones en ellos. No al maltrato físico. Entre el 24 de marzo y el 13 de mayo de este año, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se registraron 838 casos de violencia intrafamiliar contra menores de edad y 1.125 casos de algún tipo de acoso o abuso, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional. Y es que además de los datos ya mencionados, durante la actual cuarentena se estima que al día 16 niños han sido maltratados y 22 fueron objeto de delitos sexuales, según la policía. Y es que, además de los datos ya mencionados, durante la actual cuarentena se estima que al día 16 niños han sido maltratados y 22 fueron objeto de delitos sexuales, según la policía. A estas posiciones se llegó debido a datos como lo que registra el informe Forenses. Según informe de medicina legal, en el 2018 se registraron un total de 11.237 casos de violencia intrafamiliar contra menores de 18 años. Según informe de medicina legal, en el 2018 se registraron un total de 11.237 casos de violencia intrafamiliar contra menores de 18 años. 5.150 casos ocurrieron en niños y 6.087 en niñas. De acuerdo con el mismo informe, el 74,46% de los hechos violentos contra niños y niñas ocurren al interior de sus propios hogares, a manos de sus familiares. Según Bienestar Familiar, 62.042 menores de edad, 44% hombres y 56% mujeres tienen medidas de protección impuestas mientras se hace el respectivo restablecimiento de sus derechos. El componente de violencia física, sexual y psicológica es el 38% de esos 62.000 casos. Por negligencia o abandono, 24.000. Por trabajo infantil, 3. Por la categoría Otros, en la que está la trata de personas, el reclutamiento y el desplazamiento, cerca del 35%. El componente de violencia física, sexual y psicológica es el 62.000 casos. Por negligencia o abandono, 24.000. Por trabajo infantil, el 3%. Y en la categoría Otros, en la que está la trata de personas, el reclutamiento y el desplazamiento, es cerca del 35%. Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como misión proteger a los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos, lo cierto es que el Código de Infancia y Adolescencia resalta que la familia, la sociedad y el Estado es, en ese orden. Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como misión proteger a los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos, lo cierto es que el Código de Infancia y Adolescencia resalta que la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden, son también responsables de velar por su cuidado. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia añade que la entidad se nutre de estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía y Medicina Legal para sacar sus propios informes y en ellos se determina: el abuso sexual con menor de 14 años, la violencia intrafamiliar, el acceso carnal violento y la explotación sexual son los delitos más frecuentes. Según la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el abuso sexual con menor de 14 años, la violencia intrafamiliar, el acceso carnal violento y la explotación sexual son los delitos más frecuentes. 98% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra los niños incluye
todas las formas de violencia contra los menores de 18 años infligida por sus padres o por otras personas que los cuiden, sus compañeros, sus parejas u otras personas. Se calcula que hasta 1.000 millones de niños entre los 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abuso físico, sexual, emocional o abandono en el último año. La violencia sufrida en la infancia afecta a la salud y al bienestar a lo largo de toda la vida. La meta 16.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Se han recogido pruebas en el mundo que demuestran que la violencia contra los niños se puede prevenir. 120 millones han sufrido abuso sexual en el mundo. En el informe Ocultos a Plena Luz se basa en datos de 190 países y documenta la violencia que se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros, sus comunidades. Según informe de 190 países, 120 millones han sufrido abuso sexual. Sus comunidades, sus escuelas y sus hogares son los centros donde se ha desarrollado. Según el informe Ocultos a Plena Luz, basado en datos de 190 países y que documenta la violencia que se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros, como sus comunidades, sus escuelas y sus hogares, 120 millones han sufrido abuso sexual. En la publicación se detalla los efectos a largo plazo de la violencia que a menudo se transmite de generación en generación y llega a la conclusión de que los niños expuestos tienen más probabilidades de ser desempleados, de vivir en la pobreza y de mantener una actitud violenta hacia los demás. Uno de cada 10 niños, niñas, adolescentes, según el mismo informe, alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo, una de cada 10 han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otras, según el mismo informe, Según el informe Ocultos a Plena Luz, alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo, una de cada 10 han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados, y una de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años estuvieron alguna vez casadas, es decir, 84 millones. Han sido víctimas de violencia emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero. La prevalencia de la violencia por parte de la pareja es del 70% o superior en la República Democrática del Congo y en Guinea Ecuatorial, y se acerca al 50% o supera en Uganda, y se acerca al 50% o lo supera en Uganda, la República Unida de Tanzania, Zimbabue, mientras que en Suiza un estudio nacional de niñas y niños de 15 a 17 años realizado en el año 2009 encontró que el 22% y el 8% respectivamente habían sufrido al menos un incidente de violencia sexual con contacto físico. La forma más común de violencia sexual para ambos sexos fue la victimización a través de la Internet. El homicidio. Una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, lo que representó cerca del 95.000 muertos en el 2012. El homicidio es la primera causa de muerte entre los hombres de 10 a 19 años en Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Brasil, Guatemala y, por supuesto, Colombia. En Nigeria se produce el mayor número de homicidios infantiles, 13.000. Entre los países de Europa Occidental y América del Norte,
La tasa más alta de homicidios se produce en los Estados Unidos.